Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para el chisme, porque hoy, amigos, tenemos un tema bomba que ha sacudido a todo el mundo de las telenovelas turcas, y especialmente, a los fans de Love is in the Air. Y sí, lo leyeron bien en el título, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Ya sé, el título es potente, ¿verdad? Pero no se preocupen, no los voy a hacer esperar más. Vamos a desglosar todo lo que ha sucedido, desde los rumores iniciales hasta las reacciones de los fans y, por supuesto, mi propia opinión sobre este bombazo. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis y, por supuesto, mucho drama. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay noticias candentes en el mundo de las series turcas, y yo soy su mejor fuente. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en el tema. Todo comenzó el 24 de julio de 2025, una fecha que seguramente muchos de ustedes recordarán. Las redes sociales explotaron. Y no fue por un nuevo capítulo de una serie, ni por el lanzamiento de un nuevo proyecto. Fue por una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba: Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja icónica de Love is in the Air, y para muchos, una de las parejas más queridas en la vida real, anunciaban su separación. La noticia, como era de esperar, causó un terremoto en el mundo del entretenimiento. Los fans que soñaban con un final feliz para Hande y Kerem tanto en la ficción como en la realidad quedaron devastados. Muchos se negaban a creerlo, buscando cualquier excusa para desmentir la noticia. Son solo rumores, es una estrategia de marketing, decían algunos. Pero la verdad, lamentablemente, era innegable. Las fuentes más confiables, los medios de comunicación turcos más reconocidos, confirmaban la ruptura. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron los motivos detrás de esta impactante separación? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque por supuesto ni Hande ni Kerem emitieron un comunicado oficial con todos los detalles, poco a poco comenzaron a filtrarse algunos rumores y versiones de lo sucedido. Una de las versiones más comentadas, y que parece tener bastante credibilidad, es que la relación entre Hande y Kerem se había enfriado gradualmente. El ritmo de trabajo, los proyectos personales de cada uno, y la presión mediática, habrían desgastado la relación. Recordemos que después del éxito de Love is in the Air, ambos actores se volvieron aún más solicitados. Hande con nuevos contratos publicitarios y proyectos cinematográficos, y Kerem, con su participación en series internacionales y su constante presencia en eventos sociales, se vieron inmersos en un torbellino de actividades que lamentablemente les impidieron dedicarle el tiempo y la atención necesaria a su relación. Además, y esto es algo que muchos fans mencionaron, la diferencia de personalidades pudo haber influido. Hande, conocida por su discreción y su deseo de mantener su vida privada alejada de los focos, y Kerem, con un carácter más extrovertido y más propenso a compartir detalles de su vida, no siempre habrían coincidido en la forma de manejar la fama y la exposición mediática. Esta diferencia se hizo aún más evidente a medida que la popularidad de ambos crecía. Hande, por ejemplo, prefería mantener un perfil bajo, evitando las entrevistas y los eventos públicos que no fueran estrictamente necesarios para su trabajo. Kerem, por otro lado, disfrutaba de la atención, participando activamente en redes sociales, compartiendo sus opiniones y conectando con sus fans. Esta disparidad en la forma de enfrentar la fama, sumada a la constante mirada de los medios y la presión de mantener una imagen perfecta, pudo haber generado tensiones en la relación. Otra de las teorías que se barajaron, y que generó mucha polémica, es que la incompatibilidad de agendas y la distancia física, en ciertos momentos, pudieron ser factores importantes. Con ambos actores trabajando en diferentes proyectos y, en ocasiones, en diferentes países, la comunicación y el encuentro se volvieron más complicados. Los rodajes, las promociones y los compromisos profesionales los mantenían separados durante largos periodos de tiempo, lo que inevitablemente afectó la dinámica de la pareja. La distancia geográfica, sumada a la falta de tiempo para compartir momentos juntos, pudo haber debilitado los lazos y erosionado la conexión emocional que los unía. Pero más allá de las especulaciones, lo que quedó claro es que la ruptura fue amistosa. No hubo escándalos ni acusaciones públicas. Ambos, a través de sus representantes, emitieron comunicados mostrando respeto y cariño mutuo. Este gesto sin duda habla de la madurez y el respeto que se tenían, a pesar de la separación.
Esto, de alguna manera, ayudó a suavizar el golpe para los fans. Ver que Andy y Kerem, a pesar de la separación, mantenían una buena relación, permitió que la tristeza se transformara, en muchos casos, en un sentimiento de comprensión y apoyo hacia ambos actores. La ausencia de declaraciones negativas y la demostración de afecto mutuo tranquilizó a los seguidores y evitó que la situación se tornara aún más dramática. Y hablando de los fans, la reacción en redes sociales fue épica. Por un lado, estaban los que mostraban su tristeza y decepción, recordando los hermosos momentos que vivieron Andy y Kerem. Publicaciones con fotos y vídeos de la pareja, mensajes de apoyo, y hasta campañas para que reconsideraran su decisión. Muchos fans crearon compilaciones de momentos especiales de la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, acompañadas de emotivos mensajes expresando su cariño y apoyo. Otros, más optimistas, se aferraban a la esperanza de una reconciliación, utilizando hashtags y creando tendencias en redes sociales. Por otro lado, estaban los que con el tiempo, aceptaron la situación y se centraron en el futuro de ambos. Mensajes de ánimo, deseos de éxito en sus proyectos individuales, y la esperanza de que algún día, cada uno encuentre la felicidad que merece. Estos seguidores, aunque tristes por la separación, demostraron madurez y respeto por la decisión de la pareja, enfocándose en desearles lo mejor en sus carreras y vidas personales. Manifestaron su apoyo incondicional, reconociendo que Andy y Kerem son personas individuales con derecho a tomar sus propias decisiones. También hubo, por supuesto, quienes aprovecharon la situación para criticar y juzgar. Pero la gran mayoría, afortunadamente, optó por el respeto y la comprensión. Algunos usuarios se dedicaron a analizar y especular sobre las razones de la ruptura, formulando teorías y acusaciones sin fundamentos. Otros, lamentablemente, recurrieron a comentarios negativos y ofensivos, culpando a uno u otro actor por la situación. Sin embargo, estos comentarios fueron rápidamente minimizados y rechazados por la gran comunidad de fans, que se unió para defender la privacidad y el respeto hacia Andy y Kerem. Después del anuncio de la separación, cada uno siguió su camino. Andy se concentró en sus proyectos profesionales, consolidando su carrera como actriz y modelo. Tras la ruptura, Andy demostró una gran fortaleza y profesionalismo. Continuó trabajando en sus proyectos, participando en nuevas series, películas y campañas publicitarias. Su talento y dedicación la llevaron a alcanzar nuevos logros y reconocimientos, solidificando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Además, se la vio involucrada en diversas causas benéficas, mostrando su compromiso social y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Kerem, por su parte, continuó cosechando éxitos en su carrera internacional, participando en proyectos ambiciosos y demostrando su talento. Kerem aprovechó las oportunidades que se le presentaron para expandir su carrera a nivel internacional. Participó en proyectos en diferentes países, demostrando su versatilidad y adaptabilidad. Su carisma y profesionalismo le abrieron las puertas a nuevas experiencias y colaboraciones, consolidando su posición como un actor de renombre mundial. También se mantuvo activo en redes sociales, compartiendo sus experiencias y conectando con sus fans de todo el mundo. ¿Y qué podemos esperar del futuro? ¿Será que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos? Honestamente, nadie lo sabe. En el mundo del entretenimiento, todo puede pasar. Las reconciliaciones son comunes y a veces el amor encuentra su camino de regreso. Sin embargo, lo más importante, en mi opinión, es que ambos encuentren la felicidad. Que sigan brillando en sus carreras y que, sin importar el camino que elijan, sean felices. El futuro es incierto, pero lo que sí es seguro es que ambos tienen el talento y la determinación para seguir cosechando éxitos y encontrar la felicidad en sus vidas personales. Como siempre, el mundo de las telenovelas turcas nos demuestra que la vida real y la ficción, a veces, se entrelazan de maneras inesperadas. El final de Andy y Kerem, aunque triste para muchos, nos recuerda que las relaciones son complejas y que, a veces, el amor no es suficiente. La historia de Andy y Kerem nos sirve como un recordatorio de que el amor, la fama y el éxito no siempre son sinónimos de felicidad. A pesar de su talento, su belleza y su fama, también son personas con sentimientos y emociones, y que, al igual que todos nosotros, enfrentan desafíos y decisiones difíciles. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cómo reaccionaron a la noticia de la separación? ¿Creen que algún día Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué opinan sobre las razones que pudieron llevarlos a separarse?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí y me encanta conocer sus perspectivas sobre este tema. ¿Creen que la presión mediática fue un factor clave? ¿O tal vez las diferencias de personalidad fueron más determinantes? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente en el futuro, o prefieren que cada uno siga su propio camino? No duden en compartir sus pensamientos, ya que este es un espacio para el diálogo y la reflexión. Así que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama de Andy y Kerem. Recuerden que este es solo mi análisis y mi opinión, basada en la información disponible y en mi experiencia como fan de las series turcas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios, dar me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad, porque siempre hay noticias y chismes interesantes en el mundo de las series turcas, y yo soy su fuente de confianza. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes del mundo de las series turcas. ¡Chao!